Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que padecían ansiedad generalizada antes de que fuera cool, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Beau is Afraid de Ari Aster. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor comentamos películas que nos han dejado huella, películas de reciente estreno y demás curiosidades. El día de hoy vamos a comentar la tercera película del cineasta estadounidense Ari Aster. Hoy, el capítulo de hoy ya es el tercero que dedicamos a este cineasta, es decir, ya estamos cubriendo sus primeras tres películas, que realmente son las únicas tres que se han estrenado comercialmente, porque su cuarta película, Eddington, apenas tuvo su estreno mundial, premier mundial, como le queramos llamar, en el Festival de Cannes, compitiendo por la Palma de Oro, pero es una película que no ha salido al mercado. Entonces, sí se puede decir que con este capítulo cubrimos las tres películas que existen disponibles de este director judío, Ari Aster, muy joven, tiene 40 años, no, perdón, tiene 38 años. Es un cineasta, eso que le llaman Paquito nos podrá decir cómo se pronuncia, eso que dicen en francés, un enfant terrible, porque a los 32 años estrenó Hereditary en el 2018, hace apenas unos 7 años, y al año siguiente, a los 33, estrenó Midsommar, dos películas que ya comentamos, dos películas súper exitosas, dos películas curriculares, no solo para los fans del cine de terror, sino para los fans del cine, porque a mí me parece que realmente es un cineasta muy interesante. Martin Scorsese lo tiene en un gran concepto, al igual que el otro cineasta de A24 que ha causado furor, Robert Eggers. Pero bueno, en el caso de la película que estamos comentando hoy, la tercera película de Ari Aster, su nombre es Beau is Afraid, es decir, Beau es un nombre propio, el nombre del protagonista. Beau tiene miedo y la película está estelarizada ni más ni menos que por Joaquín Phoenix en un papel que me recuerda un poquito al Joker de Todd Phillips. Es como pues una persona que tiene serios problemas mentales, enfermedad mental, yo creo se le podría decir, y pues que es una película que yo pues la pongo como muy emparentada con Joker, porque pues es Joaquín Phoenix el que interpreta al personaje y en muchos de los momentos de la película, pues vemos la vida o la realidad a través de su percepción. Entonces, pienso que es un personaje que inevitablemente uno lo compara con el Joker, aunque son películas de géneros muy distintos. A mí en lo personal me emociona, me causa mucho entusiasmo la carrera de Ari Aster hasta ahorita porque es un cineasta que no está dispuesto a repetirse a sí mismo y puede sonar a cliché, pero pienso que en el caso de Ari Aster es real. Ari Aster no está dispuesto a hacer la misma película dos veces y ya lo demostró de su primera a su segunda película, que sí dio un cambio. Hereditary me parece que es una película de terror
mucho más convencional que Midsommar, aunque ya hemos mencionado en este podcast las grandes características que tiene Hereditary de tener drama humano muy profundo, temas psicológicos, temas pues de la mente humana, y que se ha ganado ese mote que tanto nos molesta a Paquito y a mí de terror elevado, pero pues ya comentamos en capítulos anteriores por qué pensamos que sigue siendo terror normal, simplemente un terror muy profundo, aunque pues tampoco va uno a negar que se trata Hereditary de una película que le tira también un poquito por su profundidad dramática, sus grandes escenas que hasta de repente por momentos me resultan asfixiantes, al tipo de Ingmar Bergman, de lo dramático que se pone el asunto y de lo impecablemente dirigidas y actuadas que están. Entonces, pues sí, uno concede, comprende, uno está de acuerdo en que es película de terror tirándole un poquito como a art house, a película de cine de arte, y Midsommar mucho más, ¿no? Para mi gusto, Midsommar todavía le tira más a hacer una película de terror, una película de género, pero que le tira más, aún más a hacer una art house movie, una película contemplativa, una película que se regodea mucho en atmósfera, en metáfora, en alegoría. Y en el caso de Beau is Afraid, yo diría que esta película ya no es de género, esta película ya no es de terror, aunque sí tiene momentos, muchos momentos que sí, definitivamente son escenas como de películas de terror, pero yo pienso que con Beau is Afraid, Ari Aster ya se fue definitivamente hacia el lado del cine de arte. Ahora sí yo pienso que esta es una película totalmente art house, totalmente arty, o como dicen algunos, artsy fartsy, pero pues básicamente esto ya es cine experimental. Entonces, es una película difícil, es una película que trata sobre un hombre muy perturbado emocionalmente, muy perturbado psicológicamente, un hombre con un complejo de Edipo muy marcado y que pienso que es como el hilo conductor de esta película, su complejo de Edipo, la cuestión de cómo su mamá lo dejó tan traumado de chiquito a base de chantajes emocionales, a base de contarle historias muy traumáticas, como que tanto su papá como su abuelo como su bisabuelo murieron cuando concibieron a su hijo. O sea, y le dice a Bo, tú tienes la misma enfermedad. O sea, si tú te acuestas con una mujer y tienes un orgasmo, eh, te mueres. Entonces, pues, digo, para dejar traumado a un niño, eso es más que suficiente, pero la cosa no para ahí. Hay flashbacks de este personaje de Joaquín Phoenix en donde vemos, pues, cómo su mamá lo manipuló de maneras tan crueles y tan pues lo manipuló de una manera que denota que su mamá tampoco estaba sana mentalmente. Es evidente que su mamá era una mujer narcisista, una mujer eh, posesiva, tipo, pues estamos en una, o sea, creo yo que las comparaciones con Psicosis, con Norman Bates son inevitables, pero bueno, esta película se compone de tres partes, a mi parecer. La primera parte es como una película surrealista o tal vez como una película de terror en la que el personaje está muy ansioso, tiene muchos miedos y el cineasta Ari Aster nos muestra que estos miedos se vuelven realidad, entonces pareciera como que estamos viendo una realidad alterada, como que estamos viendo la realidad a través de la percepción
de Bo, de Joaquín Phoenix. Este primer acto es muy movido, es muy intenso, en el que Bo tiene que tomar un avión para ir a visitar a su mamá. Bo ya siendo un señor de 50 y tantos años, eh, y tiene que ir a visitar a su mamá. Vive solo, no tiene mujer, no tiene familia, pero se le hace tarde, le roban las llaves de su departamento y entonces pierde el vuelo. Y lo que sigue es una odisea de este personaje que de repente lo atropellan, luego una familia lo rescata, una familia en la que el padre es doctor, lo cura, lo cuida y le dice, yo te voy a llevar a donde está tu mamá, que está como a 6 horas. Pero la película sigue loquísima, la película sigue loquísima hasta un punto en el que Bo tiene que escapar de la casa de este doctor, porque está viviendo una pesadilla ahí dentro. Toda la película es pesadillesca. Y viene una segunda parte de la película que yo pienso que es como la segunda hora de la película, en la que vemos una cuestión loquísima como de, yo pienso que es como del Viejo Testamento, como un mito del Viejo Testamento. O sea, bien podría ser como de Abraham, como de Noé o como de Moisés. Toda una travesía en la que se escucha la voz de la mamá contándole a Bo cómo va a ser su vida y lo vemos representado de maneras muy abstractas, de repente con animación, de repente con efectos especiales que nos hacen ver que no estamos en una realidad, sino estamos como dentro de la cabeza del personaje. Lo vemos tener hijos, perder a sus hijos, andar 40 años como Moisés justamente y su gente vagando hasta que se reencuentra con sus hijos. Es una cuestión muy, pienso yo, muy bíblica, muy judía. Y para ese entonces, para cuando la película ya lleva 2 horas, yo creo que hay de dos sopas. O ya te perdió y ya no quieres saber nada y ya quieres que la película se acabe, o te recupera, te reengancha la película con su tercera hora o tercer acto, por llamarlo de algún modo, en el que Bo, a mi parecer, experimenta como un sueño en donde se enfrenta a su mamá y donde luego le hacen como un juicio, donde lo acusan de ser cruel, lo acusan de ser mal hijo, y es como, para mí, esa última hora, una de dos, o ya no te interesa, ya estás harto, cansado por lo loca que está la película, o te recupera porque te explica mucho de los traumas y te explica mucho de la personalidad de su madre y por qué Bo está tan traumado y que a tal grado que no puede ni siquiera tener relaciones sexuales con una mujer. Pero bueno, voy a pasarle el micrófono a mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, porque me interesa mucho escuchar sus comentarios. ¿Tú cómo viviste esta película, Paquito? Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Pues mira, para mí Bowie Is Afraid fue un reto. Yo la vi porque pues, era de Ari Aster y estaba yo, como tú lo mencionaste, pues muy positivamente impactado por Hereditary y por Midsommar, dos películas que ya abordamos en estos micrófonos, como lo comentaste, y pues yo estaba a la expectativa de la nueva historia de Ari Aster. Había muy poca información al respecto y además a mí no me gusta mucho informarme demasiado porque a veces viendo trailers te arruinan la experiencia. Y creo que el único dato fuerte que manejaba era que el protagonista iba a ser Joaquín Phoenix. Y eso a mí no me dice nada, porque Joaquín Phoenix, así como ha hecho papeles memorables y que han sido premiados y reconocidos por el público y por la crítica, pues también ha hecho otros que no son tan afortunados o que a mí personalmente no me han gustado tanto. Entonces, la verdad es que la película sí se me hizo interesante, pero definitivamente
no es una película de horror o de género, que ya era un poco lo que yo esperaba. Se le define, o mucha gente la define como una comedia surrealista. Entonces podemos partir de ahí. En primer lugar, pues el surrealismo, que es una vieja vanguardia que buscaba ir más allá de los límites del realismo, utilizando el subconsciente y la lógica o ausencia de lógica de los sueños. Para el surrealismo es más importante la forma que el simbolismo, la automatización por encima de la planeación. Cuando Luis Buñuel y Salvador Dalí escribieron Un Chant Andalou, que se firmó en 1929, cuentan que cualquier imagen que les sugiriera una interpretación lógica o racional era eliminada inmediatamente. Contrario a lo que muchísima gente ha hecho, que le ha metido cualquier cantidad de análisis psicoanalítico. Pero bueno, pues el chiste es que el surrealismo en esencia rechaza la lógica, rechaza el simbolismo y se va más por la ausencia de lógica, por la automatización, por el mundo onírico. Y bueno, pues en Boy is Afraid tenemos muchas imágenes oníricas y lo que en inglés llaman dreamscapes, que es un término que me gusta mucho y que no tiene traducción al español, pero que se puede definir como un paisaje o escena que evoca lo fantástico. Es como un paisaje de ensueño, pero bueno, pues una palabra así de definida como dreamscape, pues no la tenemos, ¿no? Y aunque no son imágenes automatizadas, que tienen sentido y con mucha frecuencia también tienen fuertes y claros simbolismos. Y ahí es donde yo trazo la línea entre surrealismo y lo que es Bo is Afraid. El personaje de Bo vive en un estado de ansiedad y paranoia catastróficos que le dibujan una realidad que es absurda para nosotros, pero que para él no lo es. Y cualquiera que tenga, como yo y como muchos amigos míos, ansiedad generalizada, que es el mal del siglo XXI, la ansiedad generalizada, pues se sentirán, por lo menos a un nivel metafórico, muy relacionados, muy asociados, encontrarán ahí canales comunicativos con este personaje. Hay muchos elementos freudianos en la narración, un tema del que Fernando nos puede hablar mucho más porque él ha estudiado más que yo a Freud, sobre todo a sus alumnos. Pero bueno, Bo es un personaje con un intenso complejo de Orestes que creció sin conocer a su padre y quien según su madre perdió porque murió de un infarto en el momento en que lo concibió. Las fobias y temores ansiosos del personaje principal empeoran con la figura castrante y represiva de una madre tóxica que parece recibir placer sádico al maltratar a su hijo y que es un cliché de la comunidad judía. Tú puedes, sobre todo, bueno, yo no conozco judíos en la vida en mi vida social, porque pues aquí en este lugar donde vivo hay muy pocos, tengo una amistad si acaso, una amistad judía, pero a través de películas, de cine, de comediantes, de actores y de muchos medios he ido conociendo la cultura judía y la imagen de la madre castrante, de la madre absorbente, de la madre sobreprotectora, de la madre que es hasta nociva para el hijo, es un cliché de los judíos. La madre que utiliza la culpa para manipular a los hijos. Mi experiencia con Boy Safre fue difícil, tengo que confesarlo, especialmente porque la película no tiene una narrativa lineal o muy clara.
parece intentar producir en el espectador la experiencia del ansioso patológico, de la personalidad paranoica, experimentar el mundo a través de los ojos de una persona que tiene esquizofrenia y que nunca está completamente segura de estar viendo o viviendo la realidad objetiva. El mundo de Bo es tan real como lo es un sueño para el soñador y produce en el espectador una desesperanza similar a la de aquellos que padecen enfermedades mentales como esta. Cualquiera ha tenido un sueño como ese en el que no te puedes mover, no puedes gritar y esa sensación de angustia de estar paralizado en el sueño es algo que hemos vivido todos y solo es aterrador porque durante el sueño pues se siente real y cuando despiertas ah, sientes alivio porque ya no estás en esa realidad. Y un poquito eso pasa con Bo is Afraid. Sientes esa angustia, ves ese dreamscape y eres parte de él, pero pero cuando se acaba, pues te da alivio. Te da alivio no ser Bo. La primera parte de la película se desarrolla casi exclusivamente en el departamento de Bo, y pues su agorafobia fabrica escenarios que le impiden salir y visitar a su madre, pero la repentina muerte de esta lo fuerza a empezar este viaje lisérgico, una especie de resistencia a la llamada, como de un viaje del héroe, pero este es un viaje del antihéroe. Pero no es un antihéroe como en el sentido de Batman, sino es un antihéroe porque no es heroico, es cobarde todo el tiempo. Este viaje, Aster lo describe en sus propias palabras, así lo describe él, el señor de los anillos, pero judío. El viaje de Bo lo lleva a vivir experiencias cada vez más psicotrópicas, como de alguien metido en un mal viaje de hongos. Yo personalmente no he vivido esa experiencia, me la han compartido muchas amistades y lo he visto en películas, representaciones de eso, y pues así me imagino que será. La simbología se vuelve cada vez más críptica y hubo varios momentos en los que yo de plano me perdí. Platicaba con Fernando sobre eso y llega un momento en el que ya no sé qué estoy viendo. También es que yo la vi en televisión y eso opera en tu contra, porque tener distractores a la mano, la luz del sol, el teléfono, ruido, la gente hablando, Carolina yendo a la cocina, Mario jugando, todo ese tipo de distractores no te permiten poner la atención necesaria para entender una película así de complicada. Yo me imagino que si hubiera visto Megalópolis en las mismas circunstancias, pues también me habría sido mucho más difícil de lo que de por sí es. Entonces, hay una secuencia en particular en la que Bo es adoptado por una pareja, ya nos contó Fernando, y su hija, la hija de esta pareja, intenta asesinarlo, forzándolo a tomar pintura, pero luego ella se suicida tomando pintura y luego lo acusan de homicidio, la pareja lo acusa de haber matado a la hija. Bueno, es una locura y de repente ya no sé qué estoy viendo, no entiendo qué me está queriendo decir el director y a lo mejor no te está queriendo decir nada, nada más te está queriendo provocar incomodidad y que pues es bastante respetable, porque ese es el objetivo finalmente del cine de horror, aunque esta película pues no se supone que sea cine de horror. Como todas las obras de este estilo, termina hablando más de lo que uno tiene dentro que de lo que pudiera ser universal. Y no digo que los temas no sean universales, porque lo son, pues el complejo de Orestes, el complejo de Electra, todas estas cosas pues son bastante comunes, pero yo pienso que remueve el subconsciente y eso nos provoca como espectadores a tener experiencias únicas, una interpretación igualmente válida e igualmente equivocada, porque al final la intención del autor, la intención de la ópera y la intención del lector son superopuestas y son igualmente válidas e igualmente equivocadas, porque en este caso el discurso no es único.
Es un discurso polisentido, polivalente, polisemántico, quise decir. Esta película ha dejado muchas opiniones encontradas. En lo económico fue un fracaso monumental. Se reporta una pérdida de 35 millones de dólares y la crítica pues estuvo muy dividida. Algunos la consideraron lo más positivo, es decepcionante. Y otros, quizá muy exagerados, la consideran una obra maestra. Pero si en un detalle siempre triunfa Aster es en el casting y el casting es de primera. Ya dijimos que el personaje principal y quien prácticamente carga con toda la película es Joaquín Phoenix en el papel de Bo, a quien se le dan muy bien los papeles de desequilibrado y de psicópata y de loco, porque pues él es un desequilibrado con una enfermedad mental y está en tratamiento constante. Él tiene muchos problemas derivados, entre otras cosas, ya lo platicamos alguna vez, creo que en Joker, derivado de su experiencia como en una secta que los crió a él y a sus hermanos. Pues bueno, a su hermano mayor eventualmente lo llevó a una drogadicción que le costó la vida y pues a Joaquín Phoenix lo tiene todo mal de la cabeza. El papel de la madre trabajó a la celebérrima cantante y actriz Patti LuPone. Patti LuPone recientemente recobró cierta relevancia en el Zeitgeist porque salió en la única serie de Marvel que ha sido universalmente aclamada, que es la de Agatha All Alone. Es la única serie de Marvel que ha sido en general bien aceptada por todo el mundo. También tenemos a Nathan Lane, un actor de quien tengo pocos papeles presentes, pero los tengo muy presentes, que él trabajaba sobre todo en televisión y hizo el papel de The Birdcage y es un músico, cantante y comediante. No es músico, es, perdón, cantante, es actor de musicales y es comediante. Tenemos a Parker Posey, a Bill Hader, a Michael Gandolfini, que es el hijo de James Gandolfini, que ya en paz descanse, y muchos otros. La banda sonora, igual que Midsommar, está compuesta por Bobby Krilic y fue producida por Catherine Miller. Según Krilic, la música representa el estado mental de Bo a lo largo de los eventos de la película. Y esto pues sí resuena mucho con Midsommar. Recuerden que en Midsommar lo platicamos en estos micrófonos. La música pues era diacrítica, formaba parte de la narrativa y aquí también, pero ya no es diacrítica. Aquí ya la música ya es narrativa. Y me parece que funciona muy bien. La fotografía también es algo que es digno de mencionar. Todos estos dreamscapes de los que hablamos, que pasan del cine que pasan de una imagen cinematográfica a una imagen teatral, estados oníricos que se logran por el trabajo de Pavel Pogorzelski, fotógrafo canadiense polaco y que fue el director de fotografía de las obras anteriores de Aster, Hereditary y Midsommar. También trabajó con el director en dos cortometrajes en 2011 y 2013, The Strange Thing About the Johnsons y Munchausen. Yo creo que personalmente solo le criticaría a esta película que puede llegar a ser agotadora. Es una película demasiado larga para mantener ese flujo de información absurda sin cansar al público. O sea, los iniciados que ya estarán acostumbrados al cine de Alexander Sokurov, de Michael Haneke, pues sí tienen la estamina para aguantar este proyecto, este trayecto, perdón. Pero un público menos preparado sí debe sufrir mucho. Los 179 minutos son casi 3 horas que dura esta película. Yo creo que fue pedirle demasiado al público. Y bueno, pues yo le devuelvo el micrófono a Fernando. Nos vemos en mis segundos comentarios. ¿Cómo la ves, Fer? Muchas gracias, Paquito. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no pienso que esta película sea surrealista porque tú nos definiste de manera muy clara y concisa lo que es el surrealismo y las reglas que desde un principio Buñuel y Salvador Dalí
le impusieron a la obra El perro andaluz y esta película, pues definitivamente que no corresponde a esa definición porque es una película que sí tiene simbolismos muy claros, es una película que sí tiene mucho de onírico y tú nos lo mencionas con este término tan evocativo que es dreamscapes, o sea, como paisajes oníricos, pasajes de, como bien dijiste, de ensueño o de casi, casi paisajes de sueño. Y pues en este caso de esta película, pues hay mucho de onírico y en esos pasajes oníricos de la película hay mucho simbolismo que corresponde con la historia. Yo pienso que sí, definitivamente, como tú dices, la trama y la historia no son para un público amplio. Creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ari Aster exige demasiado del público con esta película de 3 horas que además, para colmo, es experimental, tiene mucho de, como bien mencionas, para los espectadores que ya están acostumbrados a ver cine como de Michael Haneke o o incluso hasta de Fellini, hasta de Buñuel, hasta de Tarkovsky, o como bien mencionaste, de Alexander Sokurov. O sea, yo por eso pienso que sí, definitivamente esta película es de eso que le llaman cine de arte, o sea, de eso que en los años 60 y 70 se volvió un término muy popular porque se vino el megaboom de este cine que no lo podían definir muy bien, que se enfocaba mucho en la psique, en lo profundo de la mente, se enfocaba mucho en los dramas humanos, se enfocaba también mucho en los dreamscapes, como el cine de Andrei Tarkovsky. Sí, se enfoca mucho en lo evocativo de las atmósferas, se enfoca también en momentos muy contemplativos, a veces ilógicos o a veces con una lógica, como tú bien dices, la lógica del sueño, que muchas veces es una lógica ilógica y que en muchas ocasiones, pues pienso yo que los sueños, esa lógica ilógica que tienen los sueños, en muchas ocasiones está inspirada por un miedo o miedos y en muchas ocasiones está inspirada por deseos. Y de eso depende, a mi parecer, que el sueño sea agradable o que resulte una pesadilla. Y como bien dices, igual, tal cual como tú nos dices, despierta uno del sueño y si estamos teniendo una pesadilla, nos sentimos liberados y decimos, ya, se acabó, no fue real. Pero si es un sueño que se inclina más hacia el lado del deseo, pues muchas veces resulta decepcionante despertar porque dice uno, chin, me la creí, pensé que estaba sucediendo de verdad. Entonces, creo que esa lógica ilógica de los sueños responde muchas veces al miedo y al deseo. Y en este caso de esta película, pues sí, coincido contigo plenamente, es una película polisemántica, o sea, definitivamente el significado que uno va a extraer depende mucho de la subjetividad del espectador. Eso no quiere decir que la película no tenga sentido y por lo mismo es que estoy tan de acuerdo contigo en que no es una película surrealista, es una película que sí tiene muy bien colocados los elementos para que uno como espectador haga su propio análisis, su propia interpretación y le dé su propia explicación a los eventos, por decirlo de algún modo. Entonces yo en ese sentido, para mí,
híjole, teniendo en cuenta que es una película muy de cine de arte, que tiene mucha influencia, pues, de Fellini, de Buñuel, de Tarkovsky, de Bergman y, como bien mencionas, cineastas más actuales, más recientes que siguen vivos, como Sokurov o como Haneke, teniendo en cuenta que es una película que es difícil, pues sí, pienso que conviene, estoy también totalmente de acuerdo contigo en que conviene verla en el cine, porque en el cine uno se obliga a prestar más atención y sobre todo con películas que exigen tanto como esta, o sea, que te sacan de onda tanto, tanto y tantas veces, que te cambian el contexto de maneras en muchas ocasiones arbitrarias, como los sueños, y que, y que entonces, pues uno tiene que estar como muy pendiente y en la sala de cine, pues uno dice, ya pagué mi boleto, ya hice todo el viaje de mi casa hasta el centro comercial, pagué el estacionamiento, estoy atrapado en la butaca, no puedo ver mi celular, o no debo, más bien, y se concentra uno mucho más. Yo también esta película la vi en casa y me pasó lo mismo que a ti. Los distractores, híjole, pesa mucho que la película sea tan complicada y cansada de ver y entonces uno se distrae, uno por momentos yo sí confieso que me sentí pues un poco cansadón, con ganas de ver a ver qué hay en el Instagram, en el TikTok, o sea, y bueno, yo a lo que tuve que recurrir es a poner pausa, porque la verdad sí me estaba interesando mucho la película porque Ari Aster ya demostró que está muy interesado, que le gusta mucho el tema de la psicología, del psicoanálisis y hasta la psiquiatría la mete en esta película, incluso involucra fármacos como parte del tratamiento de salud mental que está llevando el protagonista, pero también involucra la psicoterapia y hay muchas escenas en las que está involucrado el psicoanalista de Bow y en el que habla sobre su mamá, en el que se explora los traumas que le dejó la mamá, en el que se exploran los chantajes que, como bien nos dices, son parte de este cliché de la mamá judía supuestamente castrante y supuestamente así chantajista y sobreprotectora. Es un cliché que yo tampoco lo puedo constatar, yo también solo lo conozco por películas, comediantes, etcétera. Pero que este personaje del psicoanalista o psiquiatra se me hace que le da mucho sentido a la película, le da mucho, a mí en lo personal me dio de dónde agarrarme cuando aparece el psicoanalista o cuando incluso, sobre todo, cuando por fin la mamá se aparece, regresa de entre los muertos, ahora sí, para reclamarle a Bow que por qué no agarró el avión. Y Bow le dice, me robaron mis llaves y ella le contesta, pues era obvio, es obvio que me estás mintiendo, es obvio que no te robaron tus llaves, es pretexto, no querías venir, o sea, para mí eso es, a pesar de todos los posibles distractores que hay en casa, a pesar del cansancio que provoca la película por ser tan larga y tan críptica y tan onírica, eh, a pesar de todo eso, para mí siempre, siempre los flashbacks con la mamá, los flashbacks con la niña que le gustaba cuando era, bueno, con la chica que le gustaba en la adolescencia, de la cual se enamoró y se besaron, los flashbacks, y hay un flashback en específico que no voy a decir qué contiene, porque ese sí, para mí es el spoiler de spoilers de la película, pero que un flashback en el que la mamá sube al niño Bo al ático de la casa y que para mí
ese flashback nos deja una interrogante gigantesca porque Bo se pasa toda la película diciendo, tuve el mismo sueño de siempre, en el que mi mamá me saca de la tina porque estaba yo preguntando por mi papá y me sube al ático y me cierra la puerta y me deja a oscuras en el ático. Y lo que Bo encuentra en ese ático, no lo voy a decir porque me parece que realmente es el gran spoiler de la película, pero cerca del final la mamá le dice algo así como, tonto, no es un sueño, es un recuerdo. Y a mí eso me dejó muy impactado. Yo, la neta, hay después otra escena en la que como que se repite esta situación de que lo encierran en el ático, pero ya siendo adulto y ya más bien como dentro de un sueño y aparece un falo gigante, unos genitales masculinos gigantes siendo atacados por un tipo y que hace, que evoca a este sueño recurrente de Bo, que su mamá le dice no fue un sueño, fue un recuerdo. Y a mí eso me dejó muy impactado. Eso a mí me, neta, que pienso que Ari Aster le sabe a la psicología, le sabe a las telarañas mentales, le sabe a, diría Carl Jung, la sombra, diría Freud, el superego, el ego superego, el yo super yo y el id. O sea, todo esta, Ari Aster se ve que es un apasionado de la psicología y la utiliza muy bien en términos dramáticos. Yo, eso fue lo que logró para mí que yo aguantara las 3 horas, a pesar de que confieso que sí le puse mucha pausa, fui al baño como 3 veces, tomé agua, muy probablemente hice una pausa para comer algo, porque sí está pesada la película y coincido contigo, Paquito. Si yo hubiera visto Megalópolis en mi casa, me habría pasado lo mismo y no la habría disfrutado tanto como la disfruté en el cine. Pero bueno, te paso el micrófono para tu segunda participación. Gracias, Fer. Mira, pues es que a mí sí me gustaría, como yo sé que mi opinión sonó medio complicada, y es que mi opinión es complicada, pero sí me gustaría dejar claro que yo considero que Beau is Afraid es una experiencia que vale la pena tener, vale la pena verla. Como dice Víctor Domínguez, mi amiguito y mi hermano, él es una película curricular, es decir, vale la pena verla porque es una experiencia diferente, porque es un director que está dando una narrativa fuera de lo común, que está arriesgando más de lo que uno imagina haciendo una película tan auténtica. Es una película difícil, no es para el cinéfilo que quiere sus 5 minutos o sus 2 minutos o sus 30 segundos en el Instagram. No es para gente que se cree crítica. Es para gente cinéfila, gente que gusta del cine y que le gusta disfrutar de la experiencia cinematográfica. En muchas ocasiones, Fernando y yo hemos debatido con amigos y amistades y una falacia que se emplea con frecuencia para desacreditar cierto tipo de cine es que es un cine artístico, que es aburrido y que es pretencioso. Eso es lo que dan a entender. Y no pienso que Beau is Afraid sea pretenciosa. Yo pienso que es una propuesta extraordinariamente diferente, pero sí, sí creo que no es para cualquier público, o sea, que está dirigida a un público nicho. Por eso decía yo que, pues, al público que está acostumbrado a ver ese tipo de películas, por ejemplo, yo vi una que se llama Madre de Alexander Sokurov, que es una película, si lento es poco, hiperlento sigue siendo poco. Es una película que es más bien un cuadro animado, es una pintura,
una pintura impresionista animada, que tiene un mensaje muy, muy sutil, que es muy complicada. Y mira, por cierto, también te trata sobre la madre. Entonces, la película no pierde valor porque sea críptica, porque sea lenta y porque te exija el 100% de tu atención. Y probablemente la tengas que ver muchas veces antes de empezar a entender el mensaje. Eso no es algo en su detrimento. Es el tipo de película que va a ver alguien a quien le gusta el cine, a quien le gusta hacer este ejercicio intelectual. Si no te gusta hacerlo, estás en tu derecho porque no todo el mundo tiene por qué gustarle así. Así como hay gente que podemos ver, bueno, por ejemplo, yo estoy empezando a ver fútbol americano y pues, no te sé ni te voy a saber decir estadísticas, porque es demasiada información para asimilar. No te voy a decir, mira, sí, este jugador que entró en tal año, que tiene tantos pases, que yo no, eso es demasiado pedirme. Y yo solo estoy por la experiencia cruda del fútbol americano. Eso es lo que me gusta. Y está bien, porque no todos tenemos que ser ese tipo de fan, mientras que algunos amigos míos se saben hasta las probabilidades y que son hasta apostadores porque son capaces de predecir los resultados del juego de fútbol americano. Esa es otra experiencia. Y en el caso de Beau is Afraid, es una experiencia cinematográfica para los verdaderos cinéfilos, para la gente que quiere analizar el cuadro, analizar el guión, deshebrar lo que el director quiso decir, y si el director no quiso decir nada, entonces generar y producir un significado, producir un sentido, porque esa también es parte de la experiencia artística. Esto, por supuesto, si lo comparamos con películas muchísimo más afables con el público, te voy a dar un ejemplo. La película de Amigos, que a mí en lo personal no me gusta mucho. Amigos, a mí no me gusta, pero pues a mí no me gusta. Naturalmente que es algo personal. Yo ni siquiera he tenido ni siquiera he hecho el esfuerzo de hacer un análisis más severo con la película, a mí no me gusta, pero es una película fácil, es decir, que su mensaje queda claro desde los primeros 5 minutos, te queda clarísimo de qué va a tratar, queda clarísimo cuál va a ser el resultado, tú ya sabes qué va a pasar, cuándo va a pasar, por qué va a pasar, todo es perfectamente predecible porque es una película amable con el público. Y eso no tiene nada de malo, tiene que haber cine así y puede ser una buena película a pesar de eso, pero es una película pues que no te ofrece ningún reto. Entonces, así como hay gente que lo único que pide como reto intelectual es la sopa de letras, bueno, habemos personas que nos gusta los sudokus y Beau is Afraid es un sudoku cinematográfico. Entonces, lo que yo quiero decir es que la experiencia vale la pena, enfrentarse al toro vale la pena, pero hay que reconocer que no todo el cine va a ser fácil, no todo el cine va a ser digerible. Así como hay platillos que son, que hasta para comer hay que saber cómo comerlos, que no nada más se degluten y se mastican y se tragan, pues también hay platillos a los que los puedes disfrutar, como esa vez en Puebla que me regañó la señora dueña del restaurante porque le eché salsa picante a su mole. Se enojó y se ofendió porque le puse chile a su mole. Y bueno, desde la perspectiva culinaria, pues sí es una irresponsabilidad echarle chile al mole, como también es irresponsable echarle coca a la champaña. Pero eso no quiere decir que mi experiencia culinaria carezca de valor. Mi experiencia informal, si quieres, naca, es igual de válida, es diferente. Pues así pasa con Beau is Afraid. Ver Beau is Afraid no te quita que te guste ver Scream 18 o Saw 4000 o Viernes 13 en el espacio. Son experiencias cinematográficas.
con igual valor. Tengo que confesar que retrasamos la grabación de este episodio porque yo le tenía mucho miedo a esta película. Le tenía mucho miedo porque es difícil. Entonces yo decía, ¿qué, qué difícil va a ser para mí sostener la conversación 10 minutos sobre esto porque es súper, súper complicado? Y tuve que tomarme mi tiempo, tuve que escribir un guión con mucho cuidado, tuve que investigar, tuve que ver otras opiniones, lo conversé con Fernando. Y si esos 15 minutos que duró mi intervención, pues me costaron 2 o 3 semanas de análisis, porque es una película complicada. Es la misma razón por la que estoy evitando hablar de Megalópolis, con la diferencia de que yo, Megalópolis, sí quiero verla muchas veces. La voy a ver después, tiene que darse en su momento. Y en cambio, Boys Afraid no tenía yo tantas ganas de volverla a ver. Entonces ahí está la gran diferencia. Cuando hagamos el episodio de Megalópolis, yo espero estar mucho más informado y mucho más digerida la película. Me gusta que hayamos terminado de hablar de las películas de Ari Aster, porque ahora que tengamos oportunidad de ver su nueva película, pues ya vamos a poderlo hacer con todo ese bagaje. Ustedes como público ya van a tener toda esa discusión, todo ese bagaje del director, del mismo modo que cuando hicimos el episodio de Nosferatu, pues ya habíamos discutido todas las películas de Robert Eggers. Entonces, pues sí, esa fue mi experiencia con Beau is Afraid. Estos son mis 2 centavos, mi experiencia personal, y espero que les sea útil a ustedes para tomar la decisión de vivir esta experiencia. Recuerden, te pueden gustar las gorditas o los tlacoyos de chicharrón y al mismo tiempo disfrutar de un buen vino y y de una buena pizza con arúgula, miel y nueces. Se puede vivir las dos experiencias culinarias, pueden convivir en la misma cabeza. Y bueno, yo quiero aprovechar esta última participación para mandar un saludo a Carolina, mi esposa, a Marito, mi bebé, a quien le dedico todos estos episodios. Ya lleva 2 años y medio, es un niño que está creciendo muy rápido, me está dejando atrás. Quiero también saludar a Víctor Domínguez, que es mi amigo, mi hermano, que nos escucha, que nos atiende, que nos da nuestro tiempo. A Cuauhtémoc, mi papá, que él comenta todos nuestros videos y muy profundamente. A mí me da muchísimo gusto saber que me está escuchando y que me está poniendo atención porque es alguien a quien admiro. También quiero mandarle un saludo a Abraham González, que es otro gran comentador en YouTube, a Omar López, que espero algún día nos dé el honor de compartir su opinión en Facebook o en YouTube. A Briseiri Torres, a su familia que es hermosa y a quienes les mando un abrazo y un saludo. Espero que nos sigan escuchando al son de los platos limpios. Le mando un saludo a todos los sospechosos comunes que nos escuchan, que nos likean, que nos dan su atención, porque este programa no está monetizado, lo hicimos únicamente con el deseo de compartir con ustedes nuestro amor por el cine. Y yo te devuelvo el micrófono, Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu tiempo conmigo. Tómala, Fer. No, muchísimas gracias a ti, Paquito, por tu análisis, por tus comentarios, por tomarte estas 3 semanas de preparación para darnos un par de participaciones de calidad, como siempre lo haces. Yo también le mando un abrazo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, y por supuesto a su hijo Mario Humberto. Y no me queda más que cerrar concluyendo que coincido contigo. Esta película es como un platillo culinario sofisticado. No está uno obligado a que te guste, pero pues si logras entender y agarrar la onda de cómo se disfruta, es muy, muy satisfactorio. También pienso que es muy acertada la comparación que haces con el fútbol americano, porque es un deporte que está tan lleno de reglas,
que yo, al igual que tú, pues yo nada más lo veo, incluso aunque lo jugué en la preparatoria, yo soy muy ignorante y cuando mis amigos hablan de fútbol americano hay muchas cosas que yo no entiendo, hay muchas cuestiones de estrategia que yo no capto, muchas de las posiciones tanto en la defensiva como en la ofensiva, yo no ni me sé sus nombres ni exactamente qué es lo que hacen, pero trato de captar lo más que puedo cuando veo un partido porque me gusta, me parece emocionante, me parece intenso y aunque no le entiendo del todo, y hay miles de cosas que nunca voy a saber, eso no me impide disfrutarlo. Entonces, como tú bien dices, esta película es sofisticada, exige, pero aunque uno no logre verla 5 veces y hacer un análisis académico, puede resultar muy disfrutable y para mí pues para los cinéfilos que nos ha estado gustando la obra de Ari Aster, pienso que también, al igual que tú, pienso que es curricular. Pero bueno, le mando un agradecimiento profundo a usted que nos está escuchando. Es invaluable el tiempo que nos dedica. Y yo con esto me despido. Soy Fernando Carrillo Fink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Cefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!